Bueno, buenos días desde Buenos Aires, cordial saludo. Muchas gracias por acompañarnos en esta sala virtual para participar de otra reunión del ciclo en internacionalización universitaria. Esta actividad que organiza la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Y es un gusto compartirle que en esta reunión hemos traído desde México a una reconocida conferencista, la doctora Norma Angélica Juárez Salomo, académica e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México, a quien le doy la bienvenida y le agradezco su tiempo y disposición para ilustrarnos sobre el tema formación docente para la internacionalización en casa. Sabemos que la pandemia ofreció un experimento educativo global en un mundo interconectado, donde tuvimos que operar fuera de la universidad física y subirnos a los entornos virtuales. Y en este contexto, la formación docente y la internacionalización en casa fueron y son desafíos vertebrales en el escenario de la educación superior de hoy en día. También saludo y le doy la bienvenida a la doctora Natalia Hernández León, directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia, quien nos va a acompañar como moderadora y seguidamente nos va a compartir el currículum de nuestra invitada. Adelante, Natalia. Gracias. Gracias, Estela. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias a la red, a la RLSU, a la doctora Norma por aceptar esta invitación. Seguimos aquí, seguimos formándonos, capacitándonos en este tema tan importante para todas nuestras instituciones y sobre todo para nuestro quehacer diario. Y pues me gustaría que empezáramos tomándonos un momento para llegar, para sentirnos aquí en este momento, disponernos a aprender, porque sé que lo que vamos a compartir con la doctora Norma nos va a servir muchísimo para nuestras vidas personales y profesionales. Entonces, disponernos en este momento al aprendizaje, pedirles el favor a todos de revisar sus micrófonos y sus cámaras para que estén apagados. Durante el transcurso de la presentación de la doctora Norma, ustedes van a poder hacer las preguntas por el chat y nosotros vamos a estar pendientes con Estela para tomar nota de ellas y después, desde la intervención de la doctora Norma, hacérselas llegar a ella para compartir entre todos. También de pronto, de acuerdo al tiempo que tengamos, podríamos abrir los micrófonos al final de la sesión. Entonces, pues es un gusto, es un honor presentarles a ustedes a la doctora Norma. Ella fue profesora mía hace unos años cuando yo empezaba en este mundo de la internacionalización de la educación superior y para mí es un honor compartir con ella. Ella es una apasionada completamente de la educación, es doctora en educación, es una académica universitaria por más de 30 años, se ha desempeñado en la Universidad Autónoma de México, en el TEC de Monterrey, la Universidad de La Salle, el Colegio de Morelos, y actualmente es académica e investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella se desempeña en diversas áreas del conocimiento como arquitectura, humanidades, derechos, ciencias sociales, educación, comunicación y turismo. Tiene publicaciones que se relacionan con la internacionalización de la educación superior, con turismo y patrimonio, así como con temas vinculados con las International TICs e internacionalización de la educación superior, tecnologías de comunicación e información, entornos virtuales y plataformas educativas, innovaciones y fortalecimiento pedagógico, así como la virtualización de entornos educativos. Creo que ella es una persona que realmente, como decimos en inglés, walk the talk. Ella realmente ha dado luz, vida a muchos proyectos de internacionalización, impulsado realmente desde sus instituciones la internacionalización de la educación superior y de los países. Entonces creo que vamos a aprender muchísimo y muchas gracias. Doctora, adelante. Claro que sí, muchísimas gracias por esta linda presentación, Natalia, y también por este regalo de vida, porque poderme dirigir a colegas de Latinoamérica, pero también a alumnos y exalumnos que están presentes el día de hoy, pues me invita y me compromete a que este no sea
que decíamos ya, la suma de webinarios, sino un webinario que les deje algunas ideas que podamos construir conjuntamente. Es verdad que estamos nosotros viviendo una pandemia complicada, y pues todos los internacionalistas, yo estuve más de 20 años al frente de oficinas internacionales como ustedes, y nos dimos cuenta que había, número uno, que escribir, que documentar, por eso mi acción ahora como investigadora, y por otra parte siempre pensábamos, soñábamos con desarrollar la conciencia planetaria, pero hay maneras, es decir, por las razones equivocadas ahora tenemos en la mira dónde está Wuhan, pero en realidad lo que queremos es que todas nuestras experiencias y nuestros aprendizajes sean de positiva reputación. Por eso cuando hablamos de estos desafíos planetarios, pues sí, tenemos que actuar sabiendo que ocurre, no fingiendo que no ocurre nada. Y a partir de esto es que nos podemos reconfigurar. Hablábamos en el 2019, justo cuando eran las fiestas navideñas, que empezamos a escuchar que había un virus extraño, pero estoy segura que ninguno de nosotros se imaginaba que iba a tomar estas dimensiones, ni mucho menos que nuestro actuar iba a ser tan fundamental para poder continuar. En este momento les comparto que tengo más de 300 alumnos, estoy impartiendo alrededor de, no sé, 12 cursos, y hemos hecho como 4 decenas de conferencias precisamente para entender esto que pasa. Y bueno, no soy médico, pero sí creo que mi compromiso en este momento es poder aportar desde la trinchera que nosotros tenemos, que es la educación superior internacional, y en este caso a través de entornos virtuales. Por eso, cuando nosotros estamos viendo lo que ha ocurrido con los sistemas educativos, sabemos que alrededor de 138 países han alcanzado cifras millonarias de estudiantes afectados. Y también estamos viendo que maestros a nivel del mundo han tenido que responder. Casi me duele cuando dicen que esto nos tomó desprevenidos y que es algo nuevo. En realidad yo no comparto esa idea, porque hace más de 20 años que su servidora se dedica a los entornos virtuales, y hace 10 que estamos festejando en el Diplomado en Educación Superior los 10 años del COLAM. Entonces no es que nos tomara desprevenidos, es que no nos imaginamos que esto podía ser parte de nuestro quehacer, y mucho menos que estaría obligado a que fuera nuestro quehacer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al abordar esto, porque no se da por decreto. Lo que estamos trabajando en la educación superior, nosotros empezamos a entender que el COVID, en este impacto de un 80% de la población estudiantil que se está viendo afectada, es algo más que números. Son personas a las que se les ha cambiado la historia. Son estudiantes que no pudieron graduarse y despedirse de sus compañeros. Somos profesores que extrañamos enormemente a nuestros estudiantes y que tenemos que trabajar a marcha forzada para poder hacer, aun cuando nos dedicamos a los espacios virtuales, para poder confeccionar un verdadero e-learning y no solo transmitir imágenes sin sentido de profesores que en realidad no están entendiendo que al otro extremo hay gente que los necesita. Es verdad que cada estudiante puede poner de su parte, pero también nosotros tenemos que convencer y seducir a nuestros estudiantes para saber que esta es una oportunidad para todos y la estamos tomando. Por eso, cuando nosotros vemos publicaciones como The Economist Intelligence Unit, nos damos cuenta que estamos en una pandemia, en una crisis incluso económica, que no sucedía o se compara, es escasamente equiparable con aquella que se vivió en 1930. Entonces estamos hablando efectivamente de una situación histórica de crisis, que aun cuando los países en diferentes lugares han pedido apoyo para poder subsistir económicamente, pues nos damos cuenta que esto va a ser difícil y vamos a tener todavía tiempo para que se puedan recuperar las economías. Esto además aunado a lo que ya venía ocurriendo en nuestros países, porque lamentablemente en Centro y Sudamérica pues estamos también frente a diferentes características de gobierno que no necesariamente nos ayudan, a una influencia del norte fuertemente arraigada que todavía está por tomar decisiones, y a los trabajos que nosotros estamos realizando también, porque por ejemplo en el caso de Morelos,
en la ciudad de Cuernavaca en el 2017, en septiembre precisamente, un 19 de septiembre sufrimos un sismo, un casi terremoto que nos dejó, por lo menos en la universidad, sin edificios. Entonces imagínense estas generaciones de nuestros chicos que van de terremoto a pandemia y que todavía tienen que encontrar la fuerza para seguir adelante en modelos no necesariamente conocidos. En mayo del 2020 se dio un diálogo con rectores de universidades líderes de Latinoamérica y efectivamente ahí se dan cuenta que el sistema educativo fue fuertemente coaccionado para poder dar esta teleeducación, esta forma de producir, y la cuestión parecía que era meramente técnica, es decir, poder montar en alguna plataforma los cursos. Sin embargo, se dieron cuenta que en realidad se tenía un problema mucho más profundo, porque aún teníamos que enfrentarnos a la reacción de las personas que no necesariamente tomaron esa decisión. Muchos alumnos, y entre ellos mis alumnos de posgrado, me dicen, yo me inscribí en una opción presencial, no virtual, y ahora verdaderamente no entiendo nada y me pierdo en la plataforma. Muchas veces no es que se pierdan, es que el agobio no les permite, lo que en planeación se llama parálisis de acción y decisión. Entonces, lo que nosotros queremos precisamente es evitar esto que irónicamente se ha denominado como el Corona Teaching y el Corona Learning, que hacen que esta acción forzada deje de tener los efectos de aprendizaje significativo que nosotros estamos esperando. Si nosotros vemos el mapa de la UNESCO, hay un mapa interactivo para ver cómo va avanzando. Todavía estábamos hablando en el mes de septiembre, el 4 de septiembre, que siguen congelados el 60.5. En este momento se ha acelerado más la apertura de algunas instituciones, pero estamos muy cerca del 50. Es decir, este es un proceso lento donde ya llevamos, en este caso, alrededor de 9 meses, y bueno, pues todavía nos falta un poco más. Pero no queremos caer en la desesperanza. De hecho, la OCDE nos anunciaba con bombo y platillo en el 2017 que la educación superior, la movilidad, el intercambio iban a ser precisamente los pendones que impulsarían la internacionalización. Les aseguro que tampoco la OCDE tenía en mente que íbamos a tener estas parálisis que nos llevaron precisamente a entender que nuestros problemas de lo que sucede nos sucede a todos. Y entonces empezamos a ver que hay fenómenos intermésticos y también la globalización de los aspectos que nos hacen ver que compartimos una realidad y que en esta realidad todos tenemos que actuar. No es una novedad, porque además ya venimos de agendas de Brasil y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero pues ahora lo entendemos. Entendemos que hay prioridades que tienen que ver con alimentación, con energía, con agua, que no podemos olvidar, y ahora con salud. Entonces, por eso es importante que los tengamos claros. Y dentro de estos, aquí entramos nosotros claramente como internacionalistas, porque hay ejes transversales que nos hacen pensar, y esa es nuestra labor. Si no lo han entendido así, espero que lo entiendan. Todos los que trabajamos en educación internacional, trabajamos por las competencias globales, pero también trabajamos por la paz, por el sentido de tolerancia, por la incorporación de sentires y por emanarnos para poder colaborar. Es decir, hay un dicho que me gusta mucho que dice, hay que conocer para bien amar. Y nosotros como países nos estamos conociendo y estamos colaborando. Nada más que en este momento estamos colaborando en línea. Por ahí saludo a la doctora Zipagauta de Uniminuto, porque precisamente con Uniminuto tengo una historia de colaboración muy linda que nos ha ayudado precisamente a colaborar en esta pandemia. Cuando nosotros hablamos de internacionalización del currículo y las competencias globales, a veces partimos solo de nuestra realidad, y me atrevo a decir que nuestros universitarios de alguna manera estamos en caballo de hacienda, es decir, estamos en una situación que nos ha permitido desarrollarnos, estudiar, capacitarnos y saber qué está ocurriendo. Pero hay gente que no tiene idea de qué está pasando en esta realidad. Por eso nosotros empezamos a ver que las transformaciones tienen que ir en todos los sectores y a todos los niveles.
Hay mucha gente en comunidad, nosotros tenemos proyectos con turismo en comunidades y en la comunidad no saben exactamente qué está pasando y nos han preguntado qué hacemos. Imagínense qué compromiso. Por eso cuando hablamos de internacionalización del currículum, las competencias, la formación de los profesores y demás, lo primero a lo que yo apuesto, además porque ya es parte también de un actuar de más de 3 décadas, es en la actitud del profesor. Yo sí creo que los profesores somos profundamente contagiosos y que aun cuando se piensa que la tecnología va a abolir la presencia del profesor, yo no lo creo así. Sí nos hemos reconstituido, nos hemos reinventado, pero creo que lo más importante es que nosotros tengamos una coherencia con lo que hacemos y no pidamos lo que no ofrecemos. Es decir, que si nosotros promovemos una visión internacional es porque la primera que visiona internacionalmente es la profesora o el profesor que tienen enfrente los estudiantes. También tiene que ver con la organización del aula, tiene que ver con el tipo de trabajos y actividades que se piden, porque ya no podemos pedir esos trabajos por kilo que hacíamos o que de repente teníamos que ir a comprar a la papelería algunas cosas y era parte de nuestra función de aprendizaje. Ahora Internet nos hace que empecemos a aprender sobre curaduría de recursos, nos hace que empecemos a trabajar sobre líneas de acción mucho más claras para poder definir cuáles son las reglas de etiqueta, que ahora son denominadas las netiquetas, y que podamos tener una buena relación en estos entornos virtuales y, por supuesto, definir sistemas de evaluación que coincidan precisamente con este nuevo quehacer, nuevo ser. Dentro de las competencias que estamos esperando más que nunca, estamos buscando una competencia comunicativa que nos permita de manera certera, clara, definida, pronta y además puntual poder dirigir mensajes como este o como nuestras clases o como las presentaciones que hacen los estudiantes, que sea de forma colaborativa. Es decir, el papel de sabio en este momento lo dejamos un poco en el perchero porque los especialistas cada vez son menos especialistas. Se trata de gente que puede integrar diferentes conocimientos, saberes y que también el pensamiento crítico, el cuestionar, el preguntar, que es básico para la investigación, esté presente, para la resolución de problemas, para la creatividad, para el dominio de las tecnologías y los medios. Una cosa es saber manejar los recursos y otra cosa es conocer las implicaciones de los recursos en este metaconocimiento. Por eso cuando hablamos de autodirección, de liderazgo, de presencia, más y más no solo lo va a requerir aquel empleador de nuestros estudiantes, sino lo estamos requiriendo nosotros para poder rendir cuentas y actuar con pertinencia. La competencia, dice Bradesh, y me gusta mucho esta definición, es algo más que una habilidad. Es el dominio del proceso y medios para aprender de la práctica, de la experiencia y de la intersubjetividad. Cuando hablamos de estudiante internacional, dice Nesser, todo depende del cerebro con que se mire, porque efectivamente nuestros estudiantes son embajadores de un aprendizaje, de una cultura, de una forma de ser, que es justo lo que nos permite entender todas estas realidades y ver que somos muy afortunados en el mundo por contar con tantas formas de aprender del otro y que cada uno de nosotros puede ofrecer cosas fantásticas. Por eso, dentro de esto, cuando hablamos de internacionalización del currículo y competencias globales, pues empezamos a ver en Doctora, primera que el mundo es un libro y quienes no viajan leen solo una página. Parece una ironía y hasta suena cruel en este momento porque solo se piensa en el viajar. ¿Sí? Adelante, Natalia, dime. ¿podría tal vez apagar su cámara? Es que estamos teniendo un poquito de ¿Sí, problemas con el Natalia? sonido. Tal vez si apagamos la cámara ganamos un más ancho de banda. ¿Aló, Natalia? ¿Me escucha? Ok.
Listo. Listo. Sí, señora, la escucho. Muy bien, ¿me escuchan ahora? Ok, he quedado. Doctora Norma, no la estamos escuchando. Quedamos en la diapositiva 20. No la estamos escuchando todavía. Ahora sí. Tiene el micrófono cerrado, Natalia, me parece, Norma. ¿Se ve silencioso? Doctora, Doctora Norma, doctora Norma, ¿nos está escuchando? Estela, ¿crees que sea conveniente que ella vuelva a entrar? ¿Les ha pasado antes en otra reunión? Yo la veo conectada, no sé si tiene algo que ver con el hecho de que hayamos cerrado la cámara. Yo la voy a volver a activar, a ver si con eso lo podemos resolver. Creo que vamos a tener que dejar con la cámara encendida, ¿eh? Me parece. Tal vez sí, sí. Algo que ver, pero quizás a lo mejor. Ya se desconectó. Ahora vemos. ¿Aló, me escuchan? Hola, hola. Sí, ahora sí, Ok, la escuchamos bien. muy bien. No veo la presentación en este momento. Nosotros la estamos viendo en la slide 20, flexibilidad curricular e internacionalización. Ok, yo no la veo, pero espero que en este momento se pueda avanzar. Ok, Sí, no está la no la navegación puedo ver. sincronizada. Ok, vamos a hacer una cosa, les voy a pedir por favor que vayan pasando las diapositivas y yo la voy a poner aquí en mi computadora para poder seguir el hilo Ok, usted me va de la presentación. Perdónenme por estas cuestiones, Claro que sí. precisamente es lo que estamos Todo, hablando. todo esto hace parte de la experiencia. Estela, tú puedes, cargada, no hay problema. Estamos en pantalla con la Ok, 120, Norma. en la 20, ¿verdad? Ok, listo. Yo les voy por favor avisando que hagan el cambio y seguimos hablando. Bueno, después de esta pequeña pausa, que espero que hayan tomado el tiempo para respirar, vamos a seguir
Y entonces hablamos sobre un currículum flexible y la capacidad institucional de adaptar el quehacer para estas necesidades de los estudiantes innovando. Si vamos a la siguiente, por favor, la 22. La pregunta es, ¿desde dónde nosotros vamos a actuar para la internacionalización? Y cómo nosotros podemos establecer o cómo nosotros podemos intervenir, pues prácticamente es desde los diferentes sectores que tenemos presentes para poder trabajar. Por ejemplo, desde la tutoría, desde la docencia centrada obviamente en el aprendizaje, desde una formación integral del estudiante, la flexibilidad curricular y la gestión para el seguimiento y evaluación. Todo esto, vamos a la diapositiva número 23, por favor, tiene que ver con decisiones institucionales en todos los niveles. Por ejemplo, desde el fortalecimiento curricular, el gobierno, el diseño, la incorporación de materiales, los procesos curriculares, seguimientos, evaluaciones, políticas, y prácticamente cada uno de estos aspectos sería como un tema para una conferencia aparte. De esto precisamente es que nosotros vamos entendiendo. Se hablaba, y digo se hablaba porque esto se ha ido transformando, de un modelo de internacionalización comprensiva, que además nunca terminó por gustar la traducción, a un modelo más integrativo, más conectivo, más interactivo entre la colaboración transformacional que estamos haciendo. Por eso es importante que ustedes tengan claro hasta dónde podemos nosotros seguir. Si vamos a la diapositiva número 24, por favor, perdón, 25, entonces vamos a hablar que la flexibilidad curricular y la internacionalización va a tener que ver también con los profesores, con los estudiantes, con la investigación, pero también las cuestiones culturales, deportivas, los programas de lengua, etcétera, como lo veníamos haciendo, pero ahora entendiendo esta dinámica de internacionalización a través de entornos virtuales. Ya hay instituciones que lo hacen y que lo hacen desde hace varios años, pero vamos a tener que aprender cuál es el proceso. Y cuidado, porque cada uno de nosotros tiene un sentido diferente, tiene un examen diferente en esta vida. Por eso, vamos a la 26, por favor. Hablamos de iniciativa, de voluntad, de creatividad, de organización, de innovación y flexibilidad. Una diapositiva más para saber que la formación docente e internacionalización en casa tiene que ver no solo con el saber hacer las cosas desde los entornos donde trabajamos, sino que también implica una serie de aspectos que nos transforman. En la siguiente diapositiva, cuando hablamos de formación docente para la internacionalización en casa, hay una serie de inquietudes que a lo largo de estos meses he podido recuperar de una serie de conferencias que se dieron alrededor de 10 conferencias en 10 países diferentes, y lo que coincidíamos era lo siguiente. Estamos hablando que hay desafíos didácticos importantes, que hay una necesidad de capacitación y desde luego de certificación, que los procesos administrativos como hacer una e-firma, como poder hacer los exámenes de titulación virtuales y demás, también han sido un punto importante. Algo que sobresale mucho es la angustia sobre el futuro y también las dificultades del manejo de las herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de inquietudes sobre las evidencias, porque encima de estar trabajando, los profesores tienen que mostrar y tienen que demostrar que están trabajando. Y eso hace también una burocracia impresionante. Y la otra, que no es menos importante, es la soledad y la ausencia ante estos recursos. Vamos a la siguiente presentación, diapositiva, y entonces pensemos ya en la educación internacional como algo sistémico y que nos permita ver también que todo esto inicia por el aprecio de nuestra propia cultura, de lo que somos, de cómo nos comportamos. Y de ahí podemos ver la reconceptualización de propósitos, tomar decisiones, poner en
marcha programas específicos, seguimiento, evaluación y todos los aspectos que ustedes ven en esta parte. Pero también otra parte del reto, vamos a la diapositiva 30 si son tan amables, es precisamente entender que tenemos que transformar la educación pensando en lo presencial, lo virtual y lo híbrido. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que suceden estas situaciones de dificultades técnicas y demás, no nos vamos a detener, vamos a continuar porque el mejor material lo tenemos integrado y es nuestro cerebro. Entonces, desde ahí, nosotros vamos a la diapositiva 31, por favor. Vamos que los desafíos son a la vez oportunidades, porque brindan mayor sentido al uso de las telecomunicaciones y a la generación de espacios virtuales en los cursos, nos permite desarrollar capacidades académicas con una lógica en red, incrementar las habilidades tecnológicas, abrir la mente y acción hacia nuevos modelos y enfoques y replantear o rediseñar propuestas académicas y de gestión, porque además muchos de nosotros estamos haciendo una doble función. Si nos vamos a la diapositiva 32, por favor, aquí nos vamos a dar cuenta, y esta frase también me gusta mucho, dice que la vida es el examen más difícil, porque la mayoría fracasa por intentar copiar a los demás, sin darse cuenta que todos tenemos un examen diferente. Nuestros espacios, nuestras realidades, las capacidades económicas de nuestros alumnos, el modelo y el sistema en el que nos desarrollamos varía. Y así es que nosotros tenemos que entender en esta variación cómo funcionamos. Les pido por favor que nos vayamos a la diapositiva 33. Estas las voy a pasar rápidamente, pero quiero decirles que cuando normalmente yo doy cursos, estamos trabajando y estamos intercambiando, a mí me preguntan cuál es el mejor recurso para poder trabajar en línea, para poder hacer sus clases. Y yo siempre respondo, no estamos hablando de el mejor recurso, estamos hablando de cuál es tu necesidad para definir cuáles son los recursos necesarios para que tú puedas trabajar. Por eso es tan importante que nosotros primero identifiquemos cuáles son los aspectos. Seguimos con esta línea y nos damos cuenta que si, por ejemplo, nosotros pedimos, vamos a la siguiente diapositiva, encuestas en línea, tendríamos como respuesta tal vez Survio, SurveyMonkey, Google Drive, Soho Survey, etc. Pero si nosotros vamos a la siguiente diapositiva, hablamos sobre streaming, entonces estaremos hablando de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Periscope, de Instagram, etc. En la siguiente diapositiva decimos que si las herramientas que necesitamos son para trabajar colaborativamente, bueno, pues en este caso tendremos que estar hablando específicamente de Skype, de Zoom, los Hangouts, etc. Otro punto es para los webinarios como este, donde tenemos también una lista importante. Si son tan amables, nos vamos a la diapositiva ya 37. Van pasando poco a poco las diapositivas y nos vamos a la diapositiva 37. Y en esta nos damos cuenta que la información y lo que tenemos sobra. Son recursos, pero lo que necesitamos es una acción razonada. Y en esta acción razonada vamos a ver que lo que se necesita es actuar con sentido e incorporar la tecnología como un medio, no como un fin. Esto lo hemos escuchado hasta el cansancio, pero lo llevamos a la práctica. Continuamos en esta presencia y entonces vamos a hablar sobre entornos virtuales en la educación. Antes de continuar con esta parte, me gustaría saber si me están escuchando, si pueden por favor Natalia o Estela decirme si estamos en orden con el sonido. Sí, te estamos escuchando. Fantástico. Ok. Todo bien. Entonces, muchas gracias. Entonces nos vamos a la diapositiva 39 para hablar de entornos virtuales en la educación. Lo que yo complemento con los entornos virtuales para la internacionalización que de manera afectuosa
le he llamado Internationatics. Vamos precisamente a pensar que en los entornos virtuales en educación adoptamos todas estas prioridades planetarias como la energía, el agua, alimentos, y que dentro de todo esto, siguiente diapositiva, empezamos cada uno desde nuestra trinchera, ya sea con nuestros proyectos como gestores, o los proyectos de tesis como investigadores, o los proyectos académicos como profesores, a incidir en estos objetivos de desarrollo sostenible o sustentable. Me gustaría que ustedes tomaran en cuenta y pensaran un momento qué podemos configurar y reconstituir. Pensemos, por ejemplo, en el objetivo número 9, que tiene que ver con la industrialización, que tiene que ver con las nuevas características de las empresas y demás. Yo estoy segura que más de estaría vinculada con estos temas. Pero ya llegamos a las diapositivas, van apareciendo poco a poco. Entonces, si nosotros podemos actuar así, empezaremos también a involucrar a la tecnología. Vamos a la diapositiva número 42, por favor. Y entonces empezamos sobre cibercultura. Es decir, cómo entendemos nuestro actuar, que de repente es como esquizofrénico, porque vamos sin ir, estamos sin estar, entramos sin entrar, pero todo esto nos hace ver que podemos tener ideas, representaciones, interacción entre personas y también entidades materiales y artificiales, vinculación y proceso. Si nosotros continuamos con estas ideas, pensemos que la urgencia de los entornos virtuales en este momento tiene que ver sobre todo con generar estos entornos de forma puntual para el fortalecimiento pedagógico. Tener un diseño e implementación de iniciativas considerando estas sinergias que se tienen entre universidades y estas necesidades. Generar conocimiento basado en los conceptos de constructivismo social y aprendizaje colaborativo. Vamos avanzando entonces para hablar sobre Marisol no me va a dejar mentir, que es precisamente la metodología de aprendizaje colaborativo internacional en línea. Igualmente, esta metodología surgió en el 2017 como una iniciativa académica de profesores que decían, ¿y qué pasa con aquellos estudiantes que no pueden salir al extranjero por cuestiones de costo, de vida, de ganas, incluso de gustos? ¿No van a internacionalizarse? ¿No se va a saber entonces cómo es el resto del planeta? Y entonces se decidió que la primera acción, otra vez, era conocerse para bien amarse, y entonces empezaron a establecerse pares de colaboración. En este caso, cuando nosotros empezamos a hablar de la educación refiriéndose al acto educativo, en este caso la UNESCO nos pide que el paradigma esté centrado en la enseñanza, y ya no en la enseñanza y la transmisión de conocimientos, sino en los aprendizajes, y sobre todo estas competencias transferibles a contextos diferentes en tiempo. Ahí estamos pensando fuertemente en que nosotros tenemos que desarrollar nuestras capacidades, y precisamente en esto vamos a hacer una combinación. Vamos en la diapositiva 46, si lo pueden hacer. Es pensar de las experiencias a la acción razonada. Y en esa acción razonada, vincular el conocimiento con los medios que vamos a utilizar. Ya desde Vygotsky, Piaget, de Ausubel y Brunner, se hablaba de un aprendizaje significativo, pero los significados se han reconfigurado específicamente para poder entender una realidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la metodología COIL, lo que hacemos es que son estrategias pedagógicas constructivistas, que dentro de esto se desarrollan en ABAS, que son ambientes virtuales de aprendizaje, donde los profesores y los estudiantes son los protagonistas. Es una metodología que hace que entre profesores primero se reúnan para hacer el diseño y poder trabajar de una manera mucho más profunda en términos de los contenidos, decidir qué de esos contenidos se va a compartir,
definir el horizonte de tiempo en el que se va a trabajar y posteriormente ya se establecen los vínculos con los estudiantes para poder continuar en esta colaboración, donde los estudiantes aprenden también tomados de la mano de sus nuevos colegas. En este caso, cuando inició la pandemia, y es lo que les voy a compartir, yo estaba trabajando en un COIL, en un curso específico para turismo, y fue una verdadera bendición porque estábamos trabajando con la plataforma Moodle de la universidad y no tuvimos que salir corriendo a ver cómo íbamos a atender a nuestros estudiantes. En el proceso de construcción de los conocimientos y de los sujetos, esta experiencia permite compartir intereses y aficiones, también presentar la imagen más positiva de cada uno de los elementos y ver las coincidencias y los aspectos comunes dentro de las individualidades. Este gráfico me gusta mucho porque habla de cómo convertir el yo y el tú en un nosotros, para trabajar en esta idea de factor social donde efectivamente podemos colaborar. Dentro de todo, estamos hablando de las inquietudes más recurrentes, cognitivas, emocionales, conductuales, y los componentes que empezamos a encontrar, estos componentes post-pandemia, en los que no me voy a detener mucho, porque se queda aquí también la presentación para ser compartida al que le interese. Vemos que hay componentes cognitivos de diferente forma, como las actividades, la falta de, en este caso, los componentes post-pandemia, empezamos a ver que hay desconocimiento o falta de práctica en el manejo de los recursos, hay inquietudes también sobre la validez. Hasta este momento la educación virtual en varios sistemas educativos era el patito feo, es decir, el patito feo porque no se reconocía necesariamente porque era virtual. Ahora creo que esto se ha transformado a velocidad luz, y en estos cognitivos pues hay que ver que las percepciones también de repente nos engañan, porque pensamos que las capacidades de los estudiantes son suficientes para poder trabajar en este aprendizaje, y no es así. Todavía requerimos de trabajar una serie de habilidades y de posibilidades para los estudiantes. Cuando hablamos del componente conductual, pues hay que ver precisamente qué pasa en este momento, si se va la luz, si de repente no carga la presentación, qué es lo que tenemos que hacer, si no funciona el audio y yo les quiero pasar un video, y poder saltar de uno a otro recurso con una y otra opción, precisamente para poder resolver. Tenemos que ser operativos en este sentido, pero sobre todo, y lo más importante, el componente emocional. Hay diversos niveles de angustia. Ahora estamos trabajando fuertemente con aspectos de resiliencia, porque en esta cuestión de la resiliencia nosotros tenemos que reconfigurar. Nos sentimos angustiados, hay que reconocerlo. Nos sentimos confundidos, hay que reconocerlo. Y dentro de todo esto empezar a controlar nuestras acciones. Ya nada más para darles un ejemplo brevemente, les diré que en esta parte, trabajando con Uniminuto, hablamos del aprendizaje colaborativo en línea en un curso que ya era previamente diseñado con las etapas que corresponden y que pudimos nosotros trabajar con los estudiantes precisamente para poder continuar con el curso, pero no solo eso, sino que gracias a que estaban en plataforma pudimos hacer una serie de cambios que además estos cambios nos permitieron colaborar y presentarnos. Si nos vamos a la diapositiva 61, ustedes podrán ver que se presentó este trabajo en el 8º Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación, realmente trabajo que nos hacía ver cómo los profesores nos reinventábamos. Si ustedes en la siguiente diapositiva ven los testimonios de los estudiantes, la verdad es que son los más inspiradores para poder desarrollar este tipo de actividades, porque dentro de lo que estamos haciendo, pues ellos empezaron echados para adelante a producir. Aquí en esta diapositiva, la diapositiva 63, les quiero compartir algunas de las producciones de los estudiantes y verán que no es un trabajo de 20 páginas, sino es una infografía, es un cartel, es un mapa conceptual que nos permite precisamente trabajar en esta línea.
Si vamos a la diapositiva 64, siguen ejemplos y la historia continúa. Estamos trabajando con temas también de actualidad como en un startup. Entonces, fíjense cómo nosotros aquí tenemos esta especialidad. Pero como no nada más se trata de estudiantes, lo que hicimos también fue abrir algo que le denominamos la CAFE. La CAFE, que además Natalia, que fue alumna, recordará que hay una CAFE en el Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior, pero esta CAFE es un poco especial porque viene precisamente de las palabras Learning Approaches, colectivo académico de fortalecimiento educativo. Bajo esta, con los profesores nos enseñamos, colaboramos y podemos intercambiar. Se generó precisamente tomando esta lista, todo lo que arrojaron las preguntas de los profesores y de las conferencias en las que estuvimos. Aquí hay una lista de las universidades que participaron en esta consulta, pues pudimos definir cuáles serán estas necesarias para la CAFE. Es decir, a través de entornos virtuales continuamos con la internacionalización. En este semestre, por ejemplo, estas son algunas de las universidades con las que estamos trabajando y precisamente con ellas se siguen haciendo las colaboraciones internacionales. No hay parálisis y por eso con nuestros resultados en esta producción tenemos los materiales para la sensibilización y la motivación, la formación específica en aprendizaje a distancia e e-learning, el fortalecimiento de iniciativas de e-learning, el desarrollo de laboratorios de experiencias, la atención específica a solicitudes de acompañamiento, etc. Y bueno, para finalizar y no extender más esta plática, tenemos que saber que no se debe soslayar que el denominado Corona Teaching y por ende el Corona Learning son términos que se refieren a algo más que una ironía. Es una realidad sobre la que estamos trabajando. Ante los inminentes retos, la alerta es no perder el tiempo en quejas y desánimos. Decíamos de alguna manera que también en esta nueva pandemia de webinarios, espero que les signifique en una forma diferente, hay que propiciar la formación de los alumnos más reflexivos, imaginativos, creativos, propositivos, y estos ejemplos que les acabo de dar de trabajo sin duda lo provocan. Y podemos ver que hay que favorecer las mentes creativas para poder trabajar. Si nosotros hablamos del proceso de aprendizaje, también las escuelas, las instituciones son aprendices y que entonces en estos horarios vamos a tener que movernos para poder ver que la transformación de vida para padres, familia, alumnos, maestros es un reto mayor que nos tiene que llevar a una lógica de trabajo en red. Y pues ha sido necesario vivir un proceso de desaprendizaje o mejor dicho de reinvención para comprender que no es lo mismo un programa tradicional como se conocía a uno virtual como el que se requiere. Y evidentemente aún existe una brecha entre lo deseable y lo posible y pese a haber avanzado en estas necesidades, pues ahora nos damos cuenta que pues por eso estamos aquí presentes, tenemos que construirnos aún más. La verdad es que ha sido un gusto compartir con ustedes. Lamento las cuestiones de sonido y de imagen, pero sí los invito a que nos mantengamos en comunicación y, ¿por qué no? Algún día tal vez podamos hacer un COE. Muchas gracias. Yo aquí me quedo y abierta a sus comentarios, preguntas o intereses. Adelante. Doctora, muchísimas gracias. Los inconvenientes, pues todos sabemos que son parte de esta realidad y que nos sirven precisamente para conocernos más a nosotros mismos sobre cómo reaccionamos en estas circunstancias. Bueno, tenemos ya una pregunta en nuestro chat de Jenny Paola Argüello Gutiérrez. Ella dice, es muy interesante el trabajo colaborativo, ¿cómo podemos hacer parte o articularnos al trabajo de la CAFE? Claro que sí. Les quiero decir que, bueno, obviamente ante esta emergencia, los 300 alumnos y las conferencias y demás, tengo todavía que trabajar mucho más en el diseño, pero muy pronto estaré compartiendo una página que ya está en construcción, ya tiene su dominio, sitio y demás, donde precisamente vamos a compartir este tipo de trabajos y lo más importante, vamos a hacer los enlaces para poder colaborar. Yo sé
que de repente esto implica trabajo que parece trabajo extra, pero no lo es. Entonces yo les pediría, por favor, que tomen mis datos y que muy pronto también yo les estaré haciendo o compartiendo una vez que esté lista. Yo espero que esta café para el mes de noviembre ya esté funcionando, pues por lo menos en sus inicios, porque esto lo estamos compartiendo. Quiero decirles que la café es mucho más que un entorno virtual. Ya en mi institución y en las instituciones socias he estado impartiendo estos talleres, estos cursos y demás, y por favor no me lo tomen como una petulancia. Simplemente es como el karaoke. Yo tomé el micrófono y empecé a cantar, pero todos podemos tener una buena canción. Y eso es importante que nosotros lo hagamos. Y por supuesto que tengo que trabajar con los alumnos para que ellos también entiendan esta lógica. Y, por ejemplo, hemos tenido en la universidad que iniciar de forma diferenciada, y entonces los alumnos de los terceros semestres en adelante entraron en una fecha y los primeros en otra, y luego teníamos que darles sus claves y contraseñas. Es decir, en este momento todavía estamos, porque la institución lo hace, no es que yo lo sepa hacer, sino que la institución también va entendiendo sus procesos y vamos buscando estos espacios. Entonces, yo sí les pido, por favor, me alegra que les guste la idea de la café, porque así empiezan los sueños. Y pues era una idea que yo tenía acariciada desde hace algún tiempo, y pues esta pandemia fue un efecto positivo dentro de todos los negativos. Sí, yo la recuerdo. Doctora, son casi las 11. Quería preguntarle si podíamos extender unos 10 minutos más para Yo las estoy preguntas. a sus órdenes, claro que sí. Claro que sí, a sus órdenes. Yo estoy abierta. Entonces, gracias. Los participantes que siguen acá y podrían extenderse unos 10 minutos más, bienvenidos a permanecer. Hay algunos mensajes de felicitaciones, de agradecimiento. Ya después usted podrá verlos en la grabación. Ahora voy con una pregunta de Claudia Santiago. Dice, ¿qué duración proponen para las actividades y tipo de acreditación reciben los alumnos y docentes participantes? ¿Y qué tipo de acreditación reciben los alumnos y docentes participantes? Claro que sí. En primera, COIL no necesariamente piensa en plataformas. Hay algunos COILs que se están haciendo a través del celular, a través de WhatsApp y demás, pero yo sí creo que tendría que tener un espacio como mucho más integrador. Tal vez si no se puede acceder a una plataforma, como fue en nuestro caso, pues algunas aplicaciones o recursos que se puedan utilizar, como Schoology, como Google Classroom, como, no sé, algunos espacios así, para que ustedes puedan trabajar. ¿Qué duración? La duración depende de qué es lo que piensan hacer con los estudiantes y si es solo un tema o es todo el semestre. Yo he visto COILs de todo un semestre, pero normalmente la sugerencia es entre 5 y 6 semanas como una extensión moderada, y pues no menos de 3 semanas, porque ni siquiera se alcanzan a saludar los estudiantes. ¿Y qué acreditación se recibe? Efectivamente hemos hecho el esfuerzo para que reciban una constancia de nuestros universidad. Tanto los profesores como los estudiantes reciben la constancia de participación en el COIL. Okay. Gracias, doctora. Bueno, yo de su presentación siento un llamado al cuidado, al cuidado y a la necesidad de volver a vivirnos como algo integrado, ¿no? Como nosotros mismos como personas, con nuestra mente, nuestras emociones, también el cuerpo, y también algo integrado como juntos, como seres humanos en relación a la naturaleza, a otros seres vivos, ¿no? Cómo nos influye el clima, el paisaje, el otro, y cómo también yo le influyo al otro, ¿no? Siento clara esta interdependencia, y mi pregunta es, ¿cómo nos formamos o cómo seguimos propiciando la formación de profesores en este sentido? Que sean, como usted decía, no puedo pedir algo que no doy, y realmente los contenidos pasan por el contenedor, ¿no? Que en este caso es él o la profesora.
Entonces, ¿qué es un profesor? ¿Quién es un profesor global y cómo es? ¿Cómo se hace? Así como la felicidad, el ser un profesor global también es una decisión, porque todos tus actos te tienen que llevar hacia allá. Cuando yo digo, por ejemplo, y además a veces te sucede, y eso se los comparto ya de manera personal, muchas veces nosotros tenemos historias de vida que nos llevan precisamente a vivir en otros países, a estudiar en otros países, a tener presencias por nuestro trabajo y demás, como les comentaba. Yo estuve 23 años al frente de la Oficina Internacional y podrán imaginarse la cantidad de reuniones internacionales, de conferencias, de cursos y demás, que presencias a lo largo de esta historia de gestión y además también académica, porque nunca solté esta parte. Entonces, eso te hace ver que puedes vivir otras realidades, pero no es necesario vivir estas experiencias si tú abres los ojos el día de hoy y tratas de pensar qué hay más en el mundo. Yo sé que de repente no amanecen y dicen, ¿qué estará pasando en Suazilandia? Pero sería bueno preguntarse qué es Suazilandia, dónde está y hacer que mis estudiantes lo busquen. A mí me gusta mucho la fantasía que tienen los estudiantes, ahora no se puede hacer presencial, pero normalmente nosotros incluso jugamos, nos disfrazamos, hacemos mapas interactivos, aplicaciones, porque todo esto hace precisamente que la propuesta nos permita desarrollar. Por eso me gusta hacer talleres con los profesores, porque otra vez, no les pido lo que no les puedo mostrar como ya he hecho. Nuestro principal libro en este caso, por ejemplo, para Morelos, es El Corredor del Chichinautzin, que es una reserva de la biosfera donde las diferentes especialidades de alumnos vamos a aprender directamente y recorremos el bosque y la comunidad para poder aprender de ellos. Entonces, es vivir. La receta es vivir y darse permiso para creer y crear. Finkelkraut dice que la única limitante es tu propia decisión y tu propia vida. La parálisis la haces tú. Entonces, pues con los cuidados necesarios, adelante precisamente para poder vivir estas experiencias. Ok, gracias. ¿Y cómo son esos talleres, doctora? Los talleres que hacen con los profesores, aparte del recorrido y del libro que nos menciona, ¿qué más? ¿Cómo son? A ver, en los talleres normalmente trabajamos por proyecto, porque cada profesor requiere Ok. un proyecto diferente. Algunos piden ayuda, por ejemplo, para empezar a generar manuales interactivos. Otros lo que necesitan es saber desde cómo se prende una computadora o cómo entra uno a la web, a internet. Otros solo requieren saber cosas muy puntuales como cómo se configura un calificador en una plataforma. Y precisamente por eso la CAFE está abierta, porque si tú esperas a tomar 25 cursos hasta llegar a la necesidad que tenías, ya se te fue el tiempo. Entonces, ellos saben incluso que pueden tomar el WhatsApp o que pueden hablarme por teléfono y así estamos trabajando. Yo también sé que tengo la posibilidad y la libertad de hacer lo mismo con mis compañeros. Es decir, es de pares, es de iguales que empezamos a trabajar. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. De hecho, parte de la filosofía, nosotros tenemos un departamento que ya cumplió 10 años, que es IYM, que es precisamente sobre e-learning, no nada más a distancia, sino ya confección e-learning. Y nosotros diseñamos asignaturas que no son solo para nuestra clase, sino que son para toda la universidad. Y de ahí se tienen asignaturas transversales, por ejemplo, yo estoy cursando en este momento como profesora, pero fue mi diseño, técnicas de comunicación oral y escrita, y esta misma confección se llevó al sistema del Ministerio de Educación, que para nosotros es la Secretaría de Educación Pública, y ahora estamos formando, eso es una locura, pero son como casi 2,000 profesores, y somos un batallón de tutores que estamos formando en estas técnicas de comunicación oral y escrita que ya se salió de la universidad y empezó a cumplir también su función social y rendición de cuentas, que finalmente es también nuestra obligación como universidades. Y es un producto vendible además, porque déjenme decirles que aparte de eso, se paga extra. Claro, extensión universitaria. Seguro.
Yo también rescato muchísimo y muchas gracias por este mensaje, doctora, porque siento que la invitación también es a preguntarnos como, ¿qué tiene que ver esto con mi vida, ¿no? Con mi trabajo, en mi ámbito personal, como usted decía, en la trinchera de cada uno, cómo ya sí lo puedo empezar a aplicar, cómo sí puedo empezar, qué puedo empezar a hacer ya yo, ¿no? Desde mi ámbito. Entonces, creo que algunas de las personas que estamos aquí somos de las oficinas de relaciones internacionales. Siento que nuestro rol entonces se refuerza como un facilitador de esas conexiones entre los profesores y el mundo para facilitar esos espacios de conversación y también los talleres que usted mencionaba y las alianzas. ¿Usted también lo percibe así o cómo ha sido el rol de las ORIs o cómo es el rol de las oficinas en este momento? Ay, esa es una pregunta preciosa, porque déjame decirte que cuando yo era la directora del área internacional decía, pero qué barbaridad con esos profesores y con esos investigadores que no jalan a sus alumnos, que no los internacionalizan y demás. Y ahora que estoy del otro lado, digo, ah, caramba, no es tan fácil. Es decir, yo no tengo personal, soy una profesora que actúa solita, pero entonces empiezan estas asociaciones virtuosas donde a través de los estudiantes de servicio social empezamos a hacer los manuales que se necesitan y los contenidos. A través de los tesistas empezamos a apuntar y a publicar sobre estos aspectos, incluso publicamos juntos. Ahora viene un congreso maravilloso que se llama SOPA, que es el Congreso Social del Patrimonio, y este SOPA es precisamente un colectivo de aprendizaje donde se habla de comunidad. Es decir, ¿cómo nosotros en las ORIs lo podemos hacer? Pues a partir de proyectos nacientes, específicos y claros, preguntarles a los profesores qué necesitas, qué te gustaría, con quién quieres colaborar, pero que sea una confección de corresponsabilidad. Porque cuando llega una convocatoria, se la aventamos al profesor, pero no le decimos ni cómo. Y al contrario, el profesor nos va a buscar nada más cuando quiere apoyo económico o beca, y así no funcionan las cosas. Creo que aquí es una confección, reuniones permanentes y mucha asesoría para saber cómo funciona. Por ejemplo, en el COED no es fácil convencer a un profesor porque a veces hasta por el idioma le tiene un poquito miedo, pero ya se dan cuenta muy pronto que las ventajas y los aprendizajes son mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Ok. Estoy tomando nota, entonces. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna persona que quiera abrir su micrófono y preguntarle algo directamente a la doctora Norma? Mientras tanto, yo Perdón, quiero rescatar también que me encantó la frase, el mejor... Sí, adelante. Señora, dale. Adriana está pidiendo micrófono. Vamos a activar el micrófono, Adriana. Adriana, ya está activado el micrófono. Adriana Martínez. No sé si Adriana nos estás escuchando. Está activado el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí, creo que tenía desactivado sí, Adriana, el micrófono en la plataforma. Sí, te escuchamos. Bueno, muy buenos días o tardes, dependiendo de la zona horaria. Excelente la presentación. No, solo para decirle a la doctora Norma que sí, que totalmente de acuerdo. Yo estoy viviendo una experiencia similar. Durante muchos años estuve en la Oficina de Relaciones Internacionales y hace ya un año estoy en la dirección de docencia y claro, uno a veces desde las ORIs pues fácilmente puede juzgar que el profesor quizás no tiene el deseo, la voluntad de hacer internacionalización, pero cuando ya uno entiende las dinámicas de los profesores y más con este tema de la pandemia donde han tenido que reinventarse en tantos frentes, pues creo que la clave está en lo que usted acaba de decir. Quería solo resaltar eso, en ese acompañamiento, que ellos se sientan que hay un interés genuino en acompañarlos en sus proyectos y no dejarlos solos, y en esa construcción conjunta, porque obviamente tiene que partir también de los intereses que ellos tengan, de los cursos que imparten, de los programas a los que pertenecen. Era sencillamente eso.
Muy buena la presentación, gracias. Muchas gracias, Adriana, sí es cierto. Y como nosotros tenemos que ser muy claros, eh, hay que ver también cuáles son las implicaciones del trabajo. Como les digo, como profesores estamos sujetos a lo que le llaman la violencia administrativa. Es decir, no es que el investigador se dedica, como idílicamente se piensa, a hacer sus investigaciones y nadie lo molesta. Nosotros tenemos que dar clases en todos los niveles, tenemos que hacer investigación, publicaciones, cumplir con todos los requisitos y además estamos atormentados por subir todas nuestras evidencias a las plataformas porque al menos en mi caso por el Sistema Nacional de Investigadores, por la misma estímulos y demás, hay que dar una conferencia, comprobar que diste una conferencia, subir a todas las plataformas. Entonces eso también es todo un desafío. Por eso yo les agradezco y como les digo, estamos entre colegas. Entre gitanos no nos leemos la mano. Sabemos que estamos viviendo. Entonces, saber también es un alivio, saber que compartimos realidades. Saber, por ejemplo, aquí estoy viendo en el chat que los alumnos, y espero que me disculpen, que los que tenía en este momento clase, pues los invité a la conferencia y andan por aquí. Dani, mucho gusto, me da gusto que hayan venido y también pues vamos a ver cómo vamos. Es decir, esto es parte de lo que ocurre y tenemos un compromiso. Como les digo, no somos médicos, no estamos en el hospital curando, pero sí estamos poniendo nuestro granito de arena para que los chicos no se queden girando solos y sin saber qué hacer. Si nosotros como adultos con un engranaje de experiencia ya podemos actuar y nos cuesta trabajo, imagínense los jóvenes que están empezando. Yo como madre de familia tengo también hijos todavía en la preparatoria y veo qué difícil es estar en un momento donde queremos convivir con la gente, donde quisiéramos conocer a los chicos, las chicas y demás, saber que pues esto va a tardar un buen rato. Entonces, por eso es importante que estemos tan conscientes y agradezco mucho sus palabras. Dani, muchos saludos. Doctora, gracias. Bueno, yo creo que para ir cerrando, entonces, yo me quedo con la invitación a propiciar unos espacios de reflexión y de formación que contemplen al profesor como ser humano, ¿no? Como persona eh, que también tiene una actitud, una visión del mundo propia para que cada vez sea como más integrador, ¿no? Esto. Y me quedo con esa invitación a lo que sí ya podemos hacer, a que el mejor material lo tenemos ya integrado y es nuestro cerebro. Me gustaría también si las personas quieren poner algo que se llevan, una palabra, una frase en el chat a manera de agradecimiento y de cierre, de reflexión personal para nosotros, en nuestros ámbitos personales y profesionales. Siento que el gran mensaje de la doctora Norma ha sido como hacer una formación que sea integral, que incluya obviamente las herramientas como los códigos, la formación tecnológica, los sistemas, pero también ese llamado especial a cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra propia visión del mundo, de la diferencia, de las relaciones humanas entre nosotros. Bueno, mientras van escribiendo las palabras que le va proponiendo Adriana, si les parece, Natalia, perdón, y si les parece, vamos cerrando la reunión. Yo quiero agradecerle en nombre de la red a la doctora Norma por la excelente presentación y por socializarnos esta experiencia en la que nos ha invitado y motivado a movernos hacia el futuro en el campo de la internacionalización universitaria. Quiero también hacer extensivo mi agradecimiento a la doctora Hernández por la moderación de la reunión y a la audiencia, lógicamente, por su tiempo e interés en el tema que hoy socializamos, la formación docente para la internacionalización en casa. Y antes de despedirnos, les recuerdo que vamos a subir la grabación de la doctora Norma al canal de YouTube de la Red Latinoamericana y de Cooperación Universitaria y al portal de la red donde pueden volver a escucharla a nuestro invitado, compartir la información con sus colegas y equipos de trabajo. Por último, los quiero comprometer para el próximo webinar, el próximo miércoles 7 a las 12
hora de Argentina, en la que va a exponer el magíster Robert David McQueen Angel, docente e investigador de la Universidad Tecnológica de El Salvador, que nos va a compartir las experiencias, las ciencias neurocognitivas aplicadas a ambientes de educación superior, comprendiendo el cerebro para mejorar el proceso de aprendizaje. Creo que es un tema muy interesante. Les sugiero tomar notas si gustan del enlace para el acceso a la sala y vamos a estar nuevamente reuniéndonos en este mismo espacio la próxima semana y en este mismo horario. Nuevamente a la doctora Juárez, nuestro agradecimiento en nombre de la red y un lujo que nos haya honrado hoy con su presencia. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias, Estela, fue un privilegio. Gracias. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias Un placer por sus haberla palabras. escuchado, haber tenido grande. Se puede ver el chat, ¿cierto? Ahí están las personas compartiendo sus reflexiones. Sí, muchas gracias. Claro Vale, que sí, bueno, muchas gracias. entonces que estén muy bien. Es un abrazo para Nos el alma, veremos los en una abrazo también. próxima y nos estaremos. Sí, señoras, un abrazo. Estela, ¿tú cierras la sala? Sí, yo cierro la sala. Sí, ok. Listo, que estén muy bien todos. Cuídense mucho. Gracias, buenas tardes para todos. Un gusto. Chao, Natalia, Gracias por hasta siempre. acompañarnos. Un gusto. Mm. Dejo habilitado unos minutos más porque todavía hay participantes de la audiencia que se están Claro, claro, muchas gracias, Estela. Un gusto.